Señor, no de palabras, sino con su muerte. Concédenos por su intercesión testimoniar con nuestra vida la fe que confesamos de palabra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él, mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabra y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador.
ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When the Magi had Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: rise, take levántate, coge al niño y a su madre, and stay there and y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Joseph rose José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, y se fue a Egipto, he stayed there y se quedó hasta la muerte de Herodes. that what the Lord had said Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: out of Egypt. llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. When Herod realized Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera he ordered y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Verbum Domini. Los tibi, Christe. There is a series of talks Hay una serie de charlas en Google titulada Google Talks sobre una serie de temas desde diferentes perspectivas, one of those who was invited y una de ellas was a woman by the name of que Stephanie, fue invitada a dar una charla es una mujer que se llama Stephanie Gray. co-founder of the Canadian Es cofundadora del Centro Canadiense para la Reforma Bioética. runs a ministry, Ella Love administra un ministerio llamado Life. El amor desencadena la luz. And so she was invited Así que fue invitada a ofrecer una charla pro-life, sobre defending pro-life issues. los temas pro vida, defendiendo los temas pro vida. One of the most compelling talks I've ever Una de las charlas más convincentes que he escuchado, porque como el Señor a menudo hacía, ella formulaba preguntas para que la audiencia llegue a sus propias conclusiones. and a couple of the stories that Y un par de historias que ella cuenta, she asked, las preguntas que ella hace, says, who do we dice: consider to be people ¿a quienes consideramos inspiring? personas inspiradoras? Hear about their life, hear their Escuchamos acerca de su vida, escuchamos su historia, consideramos a esas personas como personas inspiradoras, nos motivan a que seamos mejores. who is this? Who are ¿Quiénes what are the son esas personas? ¿Qué cualidades tienen? She says, number one, they Ella dice, número uno, ponen a otros antes que a sí mismos. second, they have Segundo, perspective on their tienen suffering. perspectivas sobre sus sufrimientos y su situación en la vida. And third, they do the Y tercero, hacen right, even in lo difficult correcto circumstances. incluso en circunstancias Then difíciles. she gives the example Y luego ofrece el ejemplo ships, de dos airplane, barcos a cruise liner. The shipwreck of que Costa Concordia in Italy. Do you remember the story in 2012? naufragan. Se recordarán el Concordia en el 2012. Ese barco crucero estaba hundiéndose y el capitán salta del navío junto con el resto de la tripulación, sin preocuparse realmente por los pasajeros. Esto fue en el 2012, el The other was the Costa Concordia. La otra historia fue el milagro del Hudson, el avión que aterrizó en el 2009 con el capitán Sullenberger, que fue el último en salirse de ese avión que estaba hundiéndose, asegurándose que todos sus pasajeros se salieran
seguridad antes de él mismo salir. Al comparar estas dos historias, ella nota que a Sullenberger se le elogia como héroe. El capitán de la Concordia internacionalmente sufrió vergüenza. Y ella pregunta si están de acuerdo, que estuvo de acuerdo que el piloto pusiese a los pasajeros antes que a sí mismo, que dé prioridad a las necesidades de los que estaban bajo su cuidado. ¿Acaso no será lógico que cuando se trata del tema del embarazo, que una mujer embarazada debe darle prioridad a las necesidades de aquel que está a cargo de ella? Ella también cuenta otra historia de una amiga cuyo esposo es paramédico y cómo podemos hablar acerca del feto como dependiente de la madre. Así que su amigo que era paramédico llega a un accidente automovilístico, un carro se había metido al agua, estaba hundiéndose, la madre y su bebé estaban encima del auto mientras se hundía. Cuando él estaba nadando hacia ese auto, ¿a quién debía rescatar primero? ¿A la madre o al bebé? Si solo puede llevar a uno a la vez, obviamente al bebé. ¿Por qué? Porque el bebé depende más, es más vulnerable. Y dice, si creen que debemos dar prioridad a los más débiles y vulnerables antes que a los más fuertes, ¿acaso no deberíamos darle prioridad a las necesidades de los no nacidos? Y luego un par de otros ejemplos breves y preguntas que ella hizo fueron una universitaria cuya madrastra se había enterado que su bebé había de morir al nacer, así que puso fin a la vida de ese bebé antes del nacimiento. Cuenta, consideren si un ser querido en su familia hubiese recibido un diagnóstico de cáncer terminal. ¿Acaso no atesorarían cada momento de cada día? Si le dicen que solo le quedan 2 meses, ¿no atesorarían cada momento de cada día que tienen con esa persona? ¿Por qué no? Lo mismo con un no nacido. Por supuesto, sabemos que Dios no está limitado por diagnósticos tampoco. Ella menciona finalmente que una jovencita que sufrió un ataque, concibió, pero dio a luz a ese bebé a pesar de ser muy joven. Ella cuenta, esas historias inspiran porque ponen a otros antes que a uno mismo. Tienen una perspectiva sobre la realidad del sufrimiento y los desafíos en cada vida. Y son personas que hicieron lo correcto, incluso cuando era difícil. Hicieron lo correcto incluso cuando era difícil. Y dice, ese es el desafío con el que dejo a todos ustedes el día de hoy. Es un desafío para todos nosotros. Hoy celebramos en esta octava de Navidad la fiesta de los santos inocentes, los niños que fueron asesinados por Herodes por su temor. Y en nuestro oficio de lecturas hoy tenemos la pregunta de San Cuelvoltio. No conozco mucho acerca de él, pero él dijo las siguientes palabras sobre Herodes, dirigiéndose a Herodes. Dice, destruyes a aquellos que son pequeños de cuerpo porque el temor destruye tu corazón. Te imaginas que si cumples con tu deseo prolongarás tu propia vida, a pesar que buscas matar a la vida misma. Jesús es la vida, Él es la luz. Y San Juan en la primera lectura de hoy dice, el mensaje que hemos escuchado de Jesucristo, así que lo hemos escuchado de Jesucristo. El mensaje que escuchamos de Jesús lo proclamamos ante ustedes. Dios es luz, sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Tenemos que buscar continuamente vivir en la luz.
But Herod, we know that he was Pero very Herodes, capable sabemos of que evil act. él fue muy capaz de ese acto malvado, porque hay fuentes fuera de la Biblia que describen su ira. Según una vez sentía que su trono se veía amenazado. Por ejemplo, él asesinó a su propia esposa favorita, tuvo 8 después de ella, asesinó a tres de sus hijos, porque pensó que estaban confabulados contra él y querían su trono. Él era capaz de casi cualquier acto por ese temor que tenía de protegerse. Y si estamos aferrándonos y enfocándonos solamente en vivir por nosotros mismos, vivimos en miedo porque siempre tenemos que proteger lo que tenemos y protegernos a nosotros mismos. Pero si miramos fuera de nosotros mismos, encontramos el ejemplo de Cristo, y encontramos la fortaleza en Cristo, y entonces somos capaces de gran bien, como vemos en esos ejemplos tan inspiradores que Stephanie Gray comunica. Y si, como todos, hemos quedado cortos, Juan nos recuerda esto, nos dice que si decimos que somos libres de pecado, los demás han hecho cosas terribles, pero nosotros estamos libres de pecado, entonces nos mentimos. La verdad no está con nosotros. Pero si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y ha de limpiar de nuestros pecados, ha de librarnos de todo lo que hayamos hecho mal. Son palabras llenas de consuelo. Y San Juan dice, si caminamos en la luz, entonces tendremos hermandad unos con otros porque estaremos compartiendo la vida divina de Cristo. Y eso es lo que nos une. Para eso estamos aquí. Por eso participamos comúnmente en la vida divina del Señor y es lo que nos une. Así pues, es a través de la prédica del Evangelio, es a través de la vida sacramental que infunde su luz, su vida divina en nosotros. Es así como estamos unidos en un nivel más profundo del que somos capaces en el nivel natural, una unidad que debe durar para siempre en la comunión de los santos y la comunión con Dios, en esa vida eterna. San Juan también menciona en la primera lectura de hoy, de su primera carta, el capítulo 1, que él dice, hermanos, les escribo para que no cometan pecado. Así que está escribiéndole a los cristianos. Pero si alguien comete pecado, así que parece que era un problema constante que siempre hemos tenido. Tenemos esa tendencia, por llamarle así, hacia el pecado, de mancharnos a nosotros mismos, de irnos hacia las tinieblas. Es esa lucha constante que tenemos en nuestras vidas, tentaciones que sufrimos, tribulaciones. Así que él dice, les escribo para que no cometan pecado. Esa es nuestra meta, ¿cierto? Estar libres de pecado y no cometer pecado. Pero si alguien comete pecado, tenemos un defensor en el Padre, ante el Padre. Es como decir, tenemos un abogado que está ahí para defendernos. Jesucristo, el justo. Él es la expiación de nuestros pecados. No solamente nuestros pecados, sino los del mundo entero. Así lo que Él logró mediante su pasión, su obra redentora, es algo que abarca todos los tiempos, todos los lugares, todas las personas. Y no fue meramente suficiente expiar nuestros pecados, sino que fue una satisfacción sobreabundante, más de lo necesario, para la satisfacción de nuestros pecados. Así que tenemos ese problema constante del pecado, pero no carece de solución. Y esa solución es Jesús. Él es nuestro defensor, Él es nuestra ofrenda en expiación por nuestros pecados, y es ejemplo para nosotros. Nos da ejemplo, nos enseña este ejemplo moral. Finalmente, hoy en el coro para el ofertorio estará cantando un hermoso himno que se canta en este día. Es un villancico que data al siglo XVI de Inglaterra.
se cantaba, se solía cantar como parte de una obra teatral acerca del misterio en Coventry, Inglaterra. Así que es un villancico de Coventry. En la obra teatral, San José sueña, el sueño que acabamos de escuchar, y luego se va. Y luego llegan tres mujeres con sus hijos y cantan un canto de cuna muy triste a sus niños. Son tres mujeres de Belén. Al ver que sus hijos están condenados, cantan un canto de cuna. ¿Pero qué cantamos en el Salmo de hoy? Que hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Sí, la muerte es como una trampa del cazador, el pecado es una trampa. Sin embargo, esa trampa ha sido rota y hemos sido liberados por Jesucristo. Y por eso incluso la muerte misma, como lo dice un villancico navideño, no deben temer ahora la tumba. Jesucristo ha nacido para salvar. Nos llama a todos para que recibamos su esperanza eterna. Dios nos ha nacido, Cristo nació para salvarnos.